Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una nueva entrega de respuestas. En el día de hoy continuamos desarrollando la serie que iniciamos la semana pasada titulada Temas y doctrinas controversiales. La semana pasada estuvimos hablando sobre ángeles y demonios, lo real y lo falso. Y en el día de hoy tenemos otro tema controversial. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine. Y ojalá podamos traer luz una vez más a áreas, ¿verdad?, áreas de confusión, sobre todo en lo que tiene que ver con las creencias de nuestra fe. Definitivamente la semana pasada, desarrollando el programa, primer programa de esta serie, hablábamos ya al final de la fascinación por lo oculto, de cómo incluso en el internet podemos encontrar manual de liberación con cada paso que debe seguirse para liberar a una persona, y también de cómo hasta dónde el cristiano debe o no preocuparse por la influencia que pueda tener Satanás en su vida. Y precisamente otro de los temas y doctrinas controversiales que habíamos mencionado la semana pasada, pero que no llegamos a desarrollar, es el de la guerra espiritual, que es precisamente el tema que queremos desarrollar en el día de hoy, sobre un tema que se ha escrito y se ha hablado mucho, yo creo que durante los últimos 25 o 20 años. Así es, yo creo que algo que va a caracterizar la historia de la iglesia en esta época es precisamente su mal entendimiento acerca de la guerra espiritual. Tú sabes que cuando tú revisas la historia cristiana, tú encuentras que cada periodo de la iglesia fue caracterizada por algo en particular y tuvimos el tiempo de las persecuciones, tuvimos el tiempo de los monasterios, cuando estos comenzaron a proliferar, al tiempo pre-reforma, al tiempo de la reforma. Bueno, yo estoy seguro que cuando la historia de la iglesia de esta época se escriba, una de las cosas en las que se va a hacer énfasis es precisamente su mal entendimiento acerca de la guerra espiritual y cómo le estaba tratando de llevar a cabo. Como ocurre con casi todos los temas controversiales en relación al tema de la guerra espiritual, existen dos extremos. Hay un extremo que ve un demonio en cualquier lugar y hay otro extremo que piensa que no hay ya en la actualidad una guerra espiritual llevándose a cabo. ¿Cuál es la posición correcta? Si podemos encontrar un balance entre estos dos extremos. Bueno, yo creo que como ocurre con todas las doctrinas cristianas, o casi todas, siempre hay polos y luego hay una posición balanceada. Usualmente los extremos nunca son bíblicos, nunca son buenos, no simplemente porque son extremos, sino porque representan la verdad distorsionada hacia una dirección o hacia otra. Entonces, ninguno de esos dos extremos que mencionaste son bíblicos. Hay una posición bíblica, pero tenemos que recordar que nosotros no tenemos tanta revelación en la Biblia acerca de estos temas como para escribir estos grandes volúmenes acerca de la guerra espiritual. Nosotros tenemos que limitarnos a lo que Dios ha revelado, y lo que Dios no ha revelado pertenece al consejo secreto de Dios y a su sabiduría, y ahí no podemos incursionar. No importa si la experiencia que yo haya tenido supuestamente me agrega otra información, no le puede agregar información a lo que la Biblia ya ha revelado, y ahí donde muchos de los errores se han cometido. Definitivamente, y en el día de hoy la idea es esa, Miguel, mantenernos al margen de lo que son las especulaciones y entonces concentrarnos en la fuente por excelencia, que es la Biblia, y encontrar cuál es ese texto que la guerra espiritual encuentra su sustento en la Biblia. Bueno, yo creo que tú puedes ver parte de eso a lo largo de toda la Biblia, comenzando en el Génesis, cuando la serpiente se presenta camuflajeada, por así decirlo, como un buen agente de información para Adán y Eva. Pero si fuéramos a escoger un texto base donde más se nos dice quizás acerca de la guerra espiritual, quizás ese texto tendría que ser el libro de Efesios capítulo 6. Yo quiero leer básicamente un par de versículos, comenzando en el 10, llega hasta el 20, 21, pero yo voy a leer solamente un par de esos versículos. Efesios 6, y entonces voy a leer el 11 y el 12. Por los demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestido con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ese texto que comienza ahí y continúa, comienza diciéndonos que hay una guerra que es real, que existe en las regiones celestiales, donde hay innumerables huestes de poder que están involucradas y que nuestra verdadera lucha es ahí que está. Entonces, ese es el texto donde nosotros pudiéramos anclar, por así decirlo, una gran cantidad de lo que se ha dicho, pero mucho de lo que se dice hoy en día
no guarda relación con esto y es especulación acerca de lo que este texto que yo acabo de leer realmente dice. El texto que citas de Efesios capítulo 6, a partir del 11 leíste. ¿Qué te parece si nos enfocamos en esta cita y la analizamos entonces? Lo primero que habla es de lucha. En Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Qué te parece si vamos desmenuzando un poquito lo que es este versículo? Bueno, no hay duda de que hay una lucha a nivel humano que se da cuando tú tienes que combatir falsas enseñanzas, por ejemplo, de parte de un predicador que está en televisión, un televangelista. Pero lo que Pablo está diciendo es que detrás de esa persona hay una agenda detrás, hay todo un plan de engaño, de mentira, que manejan huestes espirituales que nosotros no conocemos, en un plano donde nosotros no podemos acceder. Entonces, la palabra ahí para lucha es paleo en el idioma original, y paleo es una palabra que nos habla de un combate mano a mano, es como similar al boxeo o a la lucha libre. Lo que Pablo nos está diciendo es que esa lucha que nosotros tenemos, que no es contra carne ni sangre, esa lucha no se limita simplemente a algo que ocurre allá afuera, como en la estratosfera, en el tercer, cuarto cielo del que hablan algunos. No. Es una lucha que, aunque tiene su representación ahí arriba, tiene una realidad aquí abajo. Se libra a nivel de los seres humanos en diferentes maneras que pudiéramos hablar a lo largo del programa, pero tiene una realidad que va más allá de lo que tú y yo podemos ver. Esta lucha es una lucha intensa, poderosa, contra entidades que Pablo define como huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Cómo definirías tú esta palabra, huestes? Bueno, yo creo que tanto en el original como en nuestro español, huestes es un grupo de, en este caso, de entidades, de seres espirituales, pero es importante que observemos la frase huestes de maldad. Estas son huestes que se han perdido, son huestes de perdición, que tienen algo que ver con lo que aquí abajo se vive en términos de drogas, violencia, inmoralidad, sexualidad, las corrientes filosóficas que son contra todo lo que se representa un valor de Dios. Todas esas cosas son como nosotros libramos la lucha aquí, pero hay huestes espirituales que son tan perversas que el apóstol Pablo le llama huestes de maldad, tan perversas que cuando tú estudias las religiones paganas y las religiones que antecedieron incluso la venida de Cristo, y aún hoy, muchos de sus rituales están acompañados de orgías, de inmoralidad sexual, de violencia en algunos casos, violación de mujeres vírgenes. Todo eso nos da una idea de hasta dónde estas huestes han caído y se han podido pervertir, que tienen o juegan o disfrutan, por así decir, el que esto ocurra. Corinto tenía un templo pagano con 1000 prostitutas, donde prostitutas que ellos consideraban sagradas y que tenían relaciones con hombres que venían de la calle, y se suponía que tu contacto con los dioses en parte ocurría por estos contactos sexuales con las prostitutas, y nos damos cuenta de qué nivel de impureza estamos hablando en estas huestes espirituales. Miguel, antes de irnos a la pausa, te comentaba que quería revisar contigo algunas de las estrategias de Satanás en el Antiguo Testamento y ver si estas nos pueden servir para aplicarlas hoy en día con relación a lo que es la guerra espiritual. Sí, yo creo que esa guerra comienza a evidenciarse, como ya a lo que había hecho alusión en algún momento, en el Jardín del Edén, en el capítulo 3, tú tienes a Satanás que viene vestido como ángel de luz, viene como una serpiente, como uno de los animales del campo. Y eso nos da una idea de que hoy en día, cuando Él viene a nosotros, Él viene a través también de algo que nos va a parecer una forma muy común, muy natural de nuestros tiempos. En aquella ocasión, ¿qué tenían Adán y Eva alrededor? Un jardín con animales. Bueno, él vino camuflajeado de esa manera. Claro. Y le vende una mentira y le convence de ignorar la palabra de Dios en base a la promesa que esa mentira trae consigo. Y eso no nos debe de sorprender, porque precisamente la palabra de Dios nos habla de Satanás como el padre de toda mentira. Cuando él habla, dice Juan 8:44, habla mentira, y cuando lo hace de su propia naturaleza. La naturaleza de Dios es verdad y la naturaleza de Satanás es mentira. Cuando Dios habla, siempre habla verdad, porque esa es su naturaleza
cuando Satanás habla, siempre habla mentira porque esa es también su naturaleza. Entonces, hoy en día, él hace la misma cosa. Una de las cosas que Satanás ha hecho en nuestros días es venderle a la iglesia la mentira de que nos olvidemos de la palabra y nos enfoquemos en la experiencia que cada cual tiene, que nos olvidemos de la cruz y entonces estamos haciendo promesas a que por dinero Dios te va a devolver bendiciones. Entonces la iglesia se ha entretenido y en vez de estar estudiando, escudriñando, hurgando la palabra de Dios para ver qué dice con relación incluso a la guerra espiritual, vivimos leyendo los libros y las obras escritas por esta gente que supuestamente son expertas en liberación, que no tienen más conocimiento ni mayor sabiduría que la palabra, pero a esas cosas se le presta atención primero que a Dios. Y una vez más estamos en el jardín del Edén, comprando una mentira que Satanás nos ha vendido. En el libro de Job también vemos a Satanás atacando la salud de Job directamente. Bueno, definitivamente, tú lo ves otra vez en el libro de Job. Primero Satanás le quita a los 10 hijos a Job, como dice la historia, y luego lo vemos atacando personalmente a Job de una manera particular. Pero al fin de cuentas, cuando tú realmente escudriñas este libro, que es un libro un tanto misterioso por un lado y que contiene mucha sabiduría por el otro, cuando tú lo escudriñas, tú descubres que realmente la intención de Satanás no era dejar a Job sin hijos. No. Lo que él quería era que Job se desilusionara con Dios, lo cual en un momento dado Job comienza a dudar un poco, a titubear en la medida en que la prueba se prolongó. Y usó Satanás el mismo instrumento que usó contra Adán en un sentido, porque cuando él viene donde Adán, viene a través de Eva, su mujer, porque Adán obviamente le iba a aceptar como algo que no iba a tener nada en su contra. Exacto. Cuando viene donde Job, viene también en cierta medida a través de su esposa, cuando ella le dice, maldice a Dios y muérete. Y Job no tomó ese consejo, sino que le reprendió a su esposa en ese momento. De manera que te das cuenta que su metodología es similar. Y tú has dicho algo muy interesante, Satanás, mucha gente piensa, va a venir como una serpiente. No, o sea, fue como una serpiente porque ese era el entorno donde estaban Adán y Eva, y él viene a través de personas que tú obviamente ni te estás esperando, es algo familiar a tus ojos, es algo que tú no te vas a sentir atacado de inmediato porque es alguien familiar, o sea, es algo que a tu entorno te es familiar. Claro, algo que tú podrías aceptar como bueno y válido. En el Antiguo Testamento tú lo ves incitando a David en Primera de Crónicas, capítulo 21, a hacer un censo de Israel. Oye, eso tiene como sentido que sepamos con cuántos soldados contamos y demás. Bueno, el problema es que David desvió la atención de Dios, dejó de confiar en Dios para confiar en su propia fortaleza, en el tamaño de su ejército, y de ahí que venía el censo. Entonces, el siervo de David en ese momento, Joab, trató de advertirle a David, David, tú no necesitas esto. Pero David insistió en hacer el censo y el pueblo pagó precisamente la desobediencia de David. Entonces Satanás muchas veces, como una de sus estrategias, te desvía la atención para que tú comiences a confiar en tu propia sabiduría, en tu propia fortaleza, en tu propio camino, hasta que tú encuentres las consecuencias y te das cuenta que fue un engaño de parte de él. En Zacarías capítulo 3, Miguel, vemos a Satanás acusando a Josué, el sumo sacerdote, de estar en pecado. Es esta otra de las características de Satanás. Él es llamado acusador. ¿Es su estrategia la de acusarte constantemente, la de recordarte tu pecado? Bueno, definitivamente. La palabra diablo viene del vocablo diabolos, que significa justamente eso, acusador. Cuando alguien te acusa de tú estar en pecado, de tú no merecer el trato que estás recibiendo en la vida, tú tiendes a airarte, a molestarte, a alejarte de Dios, a desilusionarte con Dios. En medio de una guerra espiritual como la que estamos hablando, imagínate que alguien esté ahí para acusarte y recordarte que realmente tú no tienes valor, tú no tienes dignidad, tú no tienes con qué pararte delante de Dios. ¿Y qué vas a hacer? Mejor aléjate. Esa es la razón por la que en la primera carta de Juan, nosotros leemos en primera de Juan 2:1 lo siguiente: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros tenemos un abogado defensor, alguien que abroga por nosotros delante del Padre. Nos están recordando eso precisamente porque una de las armas más poderosas de Satanás es la decepción, el desanimarme, el desilusionarme.
porque entonces ya yo dejo de buscar a Dios o dejo de confiar en su palabra y comienzo a buscar por mi propio camino. Acusar, desalentar, desmotivarte, son todas, a engañarte, son todas estrategias del enemigo, desde el jardín del Edén hasta nuestros días. Hasta ahora hemos visto en el Antiguo Testamento, pero ¿qué hay del Nuevo Testamento? ¿Sigue Satanás con las mismas estrategias? ¿Sigue tan activo como en el Antiguo Testamento? Bueno, definitivamente que nosotros vemos en el Nuevo Testamento mucha de su actividad todavía. Algunos piensan que cuando Cristo se colgó en la cruz, que el texto de Colosenses 2, que habla de que Él desarmó los poderes de las tinieblas, que a partir de la cruz Satanás no tiene el mismo poder e influencia. Y eso es posible, la palabra no nos dice eso categóricamente, pero en el Nuevo Testamento y anterior a la cruz, definitivamente que tú lo ves enfrentando a Cristo en el desierto durante 40 días de ayuno, y ahí está Satanás, y mira su estrategia ahora. Él va donde el Señor, después que tuvo hambre, dice el texto de Mateo 4 y Lucas 4, hablan de esto. Entonces, en el momento que él tuvo hambre, después de 40 días de ayuno, le ofrece o le propone que convierta las piedras en pan. En definitiva, tú eres Dios, tú puedes hacerlo. De manera que Jesús tenía una necesidad legítima y Satanás está diciéndole, tú debes llenar tu necesidad porque es legítima. Pero lo que está oculto es que la manera como él está ofreciendo a Cristo, que en este momento no está actuando en su condición de Dios, sino en su condición de hombre, representándonos a nosotros. Lo que la tentación no está revelando claramente es que ciertamente tú vas a llenar una necesidad que es legítima para el ser humano, y es alimentarte después de 40 días de ayuno, pero te lo está ofreciendo de una manera ilegítima, porque Dios no está proveyendo eso. Y nosotros vemos eso continuamente en la vida cristiana de parte de hijos de Dios que se dejan engañar, que se van a llenar una necesidad legítima. En el caso de Jesús fue de hambre, otra vez es de deseos sexuales, otra vez es de necesidad de un trabajo. Entonces abrazan una mentira, abrazan algo dañino, convencido todo el tiempo de que yo necesitaba esto y por tanto Dios me entenderá. Increíble. Eso es Satanás. Es un gran engañador. Miguel, ¿puede Satanás atacar a cualquier persona? ¿Debe pedirle permiso a Dios para hacerlo? ¿Son atacados los más débiles o hay alguna distinción entre las personas que Satanás puede atacar? Bueno, la realidad es que si Dios no hiciera nada, Dios no interviniera, Satanás atacaría al que él quisiera, porque nosotros no tenemos manera de evitarlo, de protegernos de un ataque de alguien que nosotros ni siquiera podemos ver o sentir. Uh-huh. Pero Dios es soberano y Dios cuida de sus hijos, y Dios nos dice que si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Pero nosotros vemos por la historia de Job, y podemos verlo también por otros relatos, que en ocasiones Dios ha dado permiso para que Satanás pueda hacer algunas cosas. Y nosotros vemos en Mateo 16, por ejemplo, cómo Satanás está usando a Pedro para tratar para impedir que Jesús pudiera llegar hasta la cruz, que era precisamente a lo que Cristo había venido. El propósito número uno. Entonces tú lees estas palabras en Mateo 16. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22 ahora. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro habla. Increíble. Pedro viene con una intención que parece buena, legítima. Sí. Señor, no vayas a Jerusalén, eso no te va a pasar, imposible. Y sin embargo, Pedro lo que estaba haciendo era instrumento de Satanás, porque cuando Cristo reprende a Pedro, no se dirige a Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás, yo he podido ver que tú has podido poner pensamiento en Pedro, que ahora está tratando de evitarme de que yo pueda llegar exactamente al punto para lo cual yo me encarné, que fue llegar hasta mi cruz. Y eso nos da una idea de que si un apóstol pudo haber sido usado, que de esa misma manera personas hoy en día, y creyentes hoy en día, pudieran ser usados. Y mi consejo siempre es al creyente, rehúsa ser instrumento de Satanás, rehúsa
usar armas, frases, formas de demandar y pedir algo como Satanás lo haría, porque te vas a convertir en uno de sus instrumentos. Definitivamente. Estos ejemplos que has dado nos dan una idea de cómo Satanás lleva a cabo esta lucha espiritual, pero la pregunta entonces sería, Miguel, ¿dónde se lleva a cabo esta lucha espiritual? ¿Es algo que no podemos ver? ¿Es algo que sí podemos ver? ¿Dónde está esa lucha espiritual? A mí no me cabe la menor duda de que la lucha se da en tu mente. Y yo voy a citar a un pasaje del apóstol Pablo en un momento, pero antes de eso, se da en tu mente porque si tú haces si tú te pones a reflexionar y miras hacia atrás, tú vas a descubrir que antes de tú haber cometido un pecado X, antes de eso hubo un pensamiento en ti que a veces duró minutos, a veces duró horas, que persistía, que tú lo sacabas de tu mente y volvía y lo sacaba, pero volvía. Porque una vez la mente es capturada en un pensamiento, esa mente se olvida de otros pensamientos, ignora a Dios y entonces esa mente ya capturada mueve la voluntad en esa dirección. Mira como Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 10 del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Claramente Pablo está diciendo, hay una lucha, yo reconozco que no es contra carne ni sangre, como leíamos al principio. Él dice, nuestra lucha no es carnal, por tanto nuestras armas tampoco pueden ser carnales, pero son poderosas en Cristo Jesús. Y la usamos precisamente para destruir todo pensamiento altivo. Te das cuenta que esto es a nivel de la mente que está. Toda idea, todo sistema secular, todo pensamiento altivo que se levanta contrario a la verdad de Dios. Entonces, ¿cómo tú lo destruyes? Precisamente poniendo en práctica lo que son las verdades de la palabra, no conforme a la sabiduría del hombre, para que tus armas puedan ser poderosas. ¿Tú crees que Satanás también puede ganar acceso a nuestra mente a través de los sistemas seculares que engañan al hombre hoy en día y que abundan a nuestro alrededor? Sí, no, definitivamente. Yo creo que, recuerda que Satanás vino a Adán y Eva en el Edén vía una serpiente porque ellos estaban rodeados de animales y eso sería como muy natural. Hoy en día nosotros estamos rodeados de ciencia, de psicología, de sociología, de educación, de erudición. Él va a venir a través de algo que a nosotros nos va a parecer también bueno y natural. Entonces esos sistemas seculares, como tú mencionas, un sistema de educación que me dice que Dios no creó al hombre, sino que somos fruto de la evolución, un sistema de educación que me dice que el aborto es algo que yo debo aplaudir, un sistema de educación y de leyes que me aprueba y me aplaude la homosexualidad y los matrimonios homosexuales. Y hoy en día todo eso muchas veces viene a través de los medios de comunicación, el internet, la televisión, que yo no estoy diciendo que de por sí sean medios pecaminosos o medios satánicos, no, pero son usados por el enemigo para hacerte llegar su mentira con mucho color, con mucho movimiento, muy colorido, de una manera que tú puedas captarla a través de algo que para ti es normal, una película, un programa de televisión, pero que está haciendo estragos en tu mente, y tú estás siendo impactado y huellas digitales están siendo dejadas ahí por esa mentira que han alcanzado tu mente, y luego tú vas a reaccionar y a reflexionar basado en las mentiras que ya entraron y ya se quedaron. Y lo único que puede purgar esa mente de esa mentira es el encuentro con la palabra de Dios. Y si tú no lo estás teniendo, pues no lo va a poder hacer. No, y cada vez que permites ese acceso y mientras más Satanás penetra tu mente, entonces más te vas a alejar de lo que es Dios, definitivamente. Claro que sí. Dijimos que la batalla está en la mente del creyente, pero ¿qué pasa con los incrédulos, Miguel? ¿Es el campo de batalla también la mente para ellos? Bueno, definitivamente el campo de batalla sigue siendo tu mente, porque como tú piensas, así tú eres, dice el libro de Proverbios. Entonces, si Satanás logra infiltrar la mente de ese incrédulo, logrará llevar al incrédulo precisamente a que sea eso que él quiere que sea. Mira cómo lo dice el texto de la palabra de Dios acerca de esta verdad que estoy tratando de explicar. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos,
para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. En ese texto, Satanás es llamado el Dios de este mundo. Y nota cómo dice que ese Dios de este mundo, aquel que está dominando esos sistemas, ha cegado la mente de los incrédulos, de una manera que los incrédulos no pueden ver la verdad, de verdad que muchas veces es obvia, que es autoevidente, pero no la pueden ver en su ceguera espiritual. Entonces eso nos da a nosotros una idea de cómo realmente la mente sigue siendo ese campo de batalla. Entonces, ¿qué logra Satanás? ¿Cómo ha logrado de una manera inteligente en nuestros tiempos evadir su reconocimiento? Bueno, él viene a través de sistemas seculares, y esos sistemas seculares pudiéramos categorizarlo, y voy a usar algunos ejemplos simplemente. No es una lista exhaustiva, pero viene a veces a través de falsas religiones. Jeremías 2:11 nos habla de eso. En otras ocasiones viene a través de falsas filosofías. Colosenses 2:8 nos habla de eso. Otra vez ha logrado hacerlo a través de falsas doctrinas. Primera de Timoteo 4:1 nos habla de eso. Y otra vez ha venido a través de la sensualidad, la perversión, la inmoralidad. Y Pablo le habla a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, en los primeros 5 versículos. Entonces tú tienes falsas doctrinas, falsas religiones, tú tienes sistemas perversos, sistemas inmorales, tú tienes falsas filosofías, que como son parte de la educación cotidiana, nadie identifica como corrientes que han venido a través de un Satanás que nos ha engañado, sino como parte normal del diario vivir. Esa es su estrategia, camuflajearse para engañarte, para mentirte, para desviarte, para distraerte. Miguel, ¿cómo libramos la batalla en la que nos encontramos hoy en día? Bueno, decíamos que el campo es la mente, y hablamos entonces en 2 Corintios 5, como Pablo nos dice que nosotros tenemos armas que no son carnales, que son poderosas en Cristo Jesús, y nos habla de que con esas armas poderosas, que tiene que ver con su palabra, nosotros podemos destruir especulaciones, todo pensamiento altivo. Bueno, lo que ocurre con estos sistemas que hemos venido hablando, sistemas filosóficos, sistemas de educación, sistemas seculares, comunes, corrientes, que el hombre hoy en día abraza, sistemas legislativos incluso que el hombre abraza, nos convencen de que realmente hemos estado abrazando la verdad, y entonces nosotros vivimos conforme a esa sabiduría. Cuando tú presentas la palabra de Dios como la verdad, como la contraparte, esa palabra de Dios entonces es capaz de iluminar la mente para poder mostrarle a la mente la falsedad del sistema que ya ha abrazado y que ya ha capturado como parte de cómo vive. Entonces, y desmontar todo eso. Y desmontar todo eso. Pero uno de los problemas de esos sistemas seculares, Elaine, no es simplemente que son mentiras, es que provocan el espíritu de la persona a la rebelión, a la rebeldía. Entonces, alguien, por ejemplo, que se convierte en un creedor en la evolución y no en la creación de Dios, de repente él no es simplemente no creyente en esa otra teoría, es que cuando tú le hablas de Dios como creador, él se molesta, él se aira, porque hay algo rebelde en su espíritu ahora, que es contra lo que es la verdad de Dios. Entonces, el espíritu de rebelión que ha estado presente en la humanidad desde el principio, pero que en nuestros días es tan patente, es tan evidente, la rebelión contra la autoridad, toda autoridad, hijos contra padres, los ciudadanos contra los gobiernos, esposas contra esposos, etc. Ese espíritu de rebeldía ha sido alimentado por sistemas de creencias prevalentes en las culturas que alimentan su rebelión. Al principio citaste Efesios 6:12, pero me gustaría revisar contigo los versículos anteriores, del 10 al 11 del capítulo 6 de Efesios, y que entonces lo comentemos. Dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Bueno, la palabra ahí, fortaleceos, es endunamó en el idioma original, y tiene que ver con fuerza, poder, pero esa fortaleza a la que la palabra de Dios está aludiendo, la misma palabra nos enseña que no tiene que ver conmigo, no es algo que depende de lo que yo soy. Es una fortaleza que está en Dios. Yo no tengo la fortaleza para luchar contra estas huestes espirituales. Yo tengo que descansar en Dios, pero yo no puedo descansar en Dios simplemente cuando el ataque viene. Claro. Yo tengo que vivir una vida de dependencia de mi Dios, en quien yo permanezco firme y en quien yo permanezco fuerte, y Él entonces, al yo permanecer en Él, se constituye mi escudo de protección,
pero si me alejo de su verdad, si me alejo de su presencia, no puedo seguir contando con la misma protección que cuando vivía precisamente en la presencia de Dios. Y ese Dios entonces, que es soberano, Él puede poner su poder soberano en acción a favor mío cuando Él quiera, donde Él quiera, como Él quiera, porque Él es soberano, Él controla el cielo y la tierra. Miguel, vamos a hacer un paréntesis, un pequeño paréntesis en nuestra conversación para pasar a nuestro segmento de respuestas literarias y ver cuál es tu propuesta para el día de hoy relacionada a este tema. Adelante. Miguel, ¿qué bibliografía nos traes en el día de hoy? Tengo dos recomendaciones doctrinales, porque de eso es que estamos hablando en estos días. Doctrina Cristiana de Wayne Grudem es un libro que representa una reducción de su libro de teología sistemática, que es un libro ya más voluminoso, más de 1000 páginas de contenido. Este libro es una reducción, no en calidad, pero sí en lo extenso del desarrollo de cada tema, y contiene 20 puntos doctrinales vitales que yo me atrevo a recomendar por lo balanceado que es Grudem en cuanto a la teología, y creo que es uno de nuestros mejores teólogos educadores hoy en día. Este sería mi teología sistemática favorita, la que él escribió, y luego esto sería una reducción de esa teología sistemática. De manera que Doctrina Cristiana, Wayne Grudem en español, es un excelente libro para aprender acerca de la fe cristiana. El siguiente libro es Fundamentos de la Fe Cristiana, de James Montgomery Boice. Boice fue un gran hombre de Dios, murió no hace mucho, año 2000 murió, preparándose para ir a una conferencia precisamente del Ministerio del Ligonier. Y él escribió bastante, yo diría, en cuanto a la fe cristiana. Hay uno de sus libros que ha sido traducido al español fue Los Fundamentos de la Fe Cristiana, donde va a encontrar de nuevo material claramente explicado acerca de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, Dios Padre, sus atributos, la fe cristiana, la vida cristiana, cómo vivirla en santidad apropiadamente. Este es un libro también básico, no es una doctrina sistemática, perdón, es una teología sistemática, pero es un libro todavía más voluminoso que el anterior acerca de conceptos fundamentales de la fe cristiana. Yo creo que va a ser de gran ayuda para aquellos de ustedes que quieran conocer un poco más a fondo las verdades de la palabra de Dios. Vamos a continuar revisando el libro de Efesios, capítulo 6, del versículos 10 al 12. Empezamos hablando de la palabra fortaleceos en el Señor. También se nos insta entonces en el 11 a ponernos toda la armadura de Dios. Y me gustaría que nos comentaras este versículo, porque entre algunos existe la creencia de que esto es algo que nos ponemos y nos quitamos. ¿En qué consiste esta armadura de Dios? Bueno, esa idea, como la acaba de mencionar, es otro de los conceptos mal entendidos y muy errados de nuestros días. Lo primero, yo tengo que reconocer, Elaine, que esta armadura es algo que Dios me da, no es algo que yo me pongo, es algo que Dios me da. Nota que dice la armadura de Dios, Efesios 6:11. En segundo lugar, no solamente me pongo la armadura de Dios, sino que la batalla que yo voy a pelear, la palabra de Dios la identifica como una batalla del Señor. 1 Samuel 17:47. Él es que va a librar la batalla, yo soy su soldado, pero Él está librando por mí. La causa por la cual yo estoy librando esa batalla es del Señor, Efesios 3:1. Y el ejército que lucha contra las huestes de maldad también es del Señor. De manera que todo le pertenece al Señor. Todo le pertenece a Dios, de principio a fin. Por eso Él se llama el Alfa y el Omega. Con Él comienza y con Él termina. De tal manera que tenemos que considerar eso. La palabra ahí, traducida para nosotros en nuestro lenguaje de poneos o poner, la armadura, la palabra poner es endúo en el griego, que es una palabra que significa algo que yo me pongo de una vez y para siempre. O sea, que esto no es como una pieza de vestir que tú te quitas y claro te pones. Claro que no. Esto es algo que Dios me da y entonces yo necesito pelear mi batalla agarrado de algo que ya Dios me dio de una vez y para siempre. Esa idea que esto es como un uniforme, esta idea de que, mira, cuando tú vayas a predicar, ponte la armadura de Dios primero. No. Yo vivo con la armadura de Dios, que tenemos que dedicar todo un programa a describir esta armadura, el casco de la salvación,
la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, todo esto que la palabra describe. Yo tengo que ver qué es lo que eso significa para yo no entrar en la locura realmente en que a veces incurrimos cuando no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces esto es algo que Dios hace, que yo me pongo, Dios me pone su armadura para su batalla, para su ejército, contra las huestes de maldad, en contra de su causa. De manera que esto es algo que Dios hace por mí. Entonces, es el primer entendimiento. Es su armadura que Él me coloca de una vez y para siempre. Miguel, el texto también nos llama a estar firmes. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo permanecemos firmes? Bueno, el estar firme, piénsalo de esta manera. Tú estás ahí parada y yo trato de empujarte, pero no lo logro. Entonces, básicamente, tú te resistes. Y por más que yo trate, no lo puedo lograr. Entonces, esa es la idea. La idea de esta palabra, estar firme en el original, es la idea de un grupo de soldados o un soldado a quien se le ha entregado una posición y que tiene ahora que defenderla. Pero él tiene la posición. Él lo que necesita es mantenerse en la posición. Bueno, eso es exactamente lo que Dios ha hecho. Él me ha colocado en una posición el día que Él me salvó, me puso su armadura, me entregó su palabra, puso su espíritu dentro de mí, ya me equipó por completo y ahora me dice, ahora que tú tienes esa posición, ya ganada, yo te voy a poner en esa posición y lo único que te pido es que defienda tu posición. ¿Cómo lo voy a hacer? Con tu verdad, porque mi palabra es el instrumento para una batalla que no es carnal. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer precisamente estando firme en su verdad. El verso 13, cuando tú lo acabas de citar, cuando habla de resistir en el día malo, ¿cuál es el día malo? Bueno, el día malo es el día, lo puede ver de dos maneras. El día malo para Elaine es el día en que Satanás viene a ti a atacarte. El día de la tentación. A tentarte. Pudiéramos pensarlo escatológicamente, el día malo, el día final, el día de juicio, y que tú tienes que resistir hasta que ese día llegue. Pero el día malo puede ser, para Job, el día malo fue el día en que Dios le da permiso a Satanás para que Satanás pueda disponer de él y de los suyos en un ataque que Dios orquestó para probar algunas cosas que vemos en su libro. Entonces pudiéramos verlo de esas dos maneras. Miguel, el llamado entonces del cristiano es a permanecer firmes. Dirías tú entonces no es a estar reprendiendo demonios. No, definitivamente que no es hay un momento para eso, para alguien que está poseído. Eso es otra cosa. Cuando la gente habla de la guerra espiritual y de las tentaciones y de los ataques, no estamos hablando de posesión en la enorme mayoría de los casos. Estamos hablando simplemente de cómo voy a vivir. Entonces, Dios no nos ha llamado, ni vemos eso en la palabra, reprendiendo aquí, reprendiendo allí, sino que hay un llamado continuo. Déjame leerte varias de estas citas rápidamente. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes. 1 Corintios 15, 58. Estar alerta, permanecer firmes en la fe, portados varonilmente, sed fuertes. 1 Corintios 16, 13. Porque en la fe permanecéis firmes. 2 Corintios 1, 24. Por tanto, permaneced firmes. Gálatas 5, 1. Para que podáis estar firmes. Efesios 6, 11. Estar firmes, Efesios 6, 3. Estad pues firmes, Efesios 6, 14. Estad firmes en el Señor, Filipenses 4, 1. Para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, Colosenses 4, 12. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra, 2 Tesalonicenses 2, 15. Resistirle firmes en la fe. Firmes en la fe, firmes en su palabra, firmes en su voluntad. Eso es. Si tú estás en su voluntad, ¿quién podría atracarte? Si está firme en la fe porque ha confiado en Dios, ¿quién podrá destruirte? Si está firmes en lo que es en su voluntad, en la fe. Firmes en las doctrinas que se nos han enseñado. Así es. Miguel, hablaste de que nuestro llamado es a mantenernos firmes y quiero recapitular esos 3 puntos. Dijiste firmes en la fe, firmes en la voluntad de Dios y firmes en las doctrinas que se nos ha enseñado. Así es. Bueno, déjame ampliar un poco esto de la guerra espiritual para ilustrarlo a partir del Nuevo Testamento, que es donde en la Biblia que está nuestra autoridad. Wayne Grudem es un teólogo del día de hoy muy balanceado. Él tiene una teología sistemática y en su capítulo acerca de la guerra espiritual,
él nos ilustra de varias maneras cómo la iglesia primitiva hizo algunas cosas que la iglesia de hoy muchas veces no la quiere hacer de la misma manera. Cuando en la iglesia de Corinto, habla Gruden, hubo divisiones. Él no lo mandó a reprender el espíritu de división como hoy en día se quiere hacer. No. Él los mandó a hacer de un mismo sentir y de un mismo corazón, a humillarse cada cual y a perdonarse el uno al otro. Eso es algo que yo tengo que hacer. Él dice, cuando en Corinto hubo problema de que alguien estaba viviendo con la mujer de su padrastro, él no lo mandó a reprender el espíritu de incesto o el espíritu de lascivia en la congregación. Él mandó a expulsar a ese hermano que estaba haciendo tal barbarie. Cuando en la misma iglesia de Corinto un hermano comenzó a llevar a otro a la corte, que la palabra nos prohíbe hacer eso, él no dice que debiéramos expulsar el espíritu de litigio de medio de la congregación, claro que no. Sino que hermanos, dejen de hacer eso y regresen a la iglesia para que haya una corte eclesiástica, si tú quisieras, que pudiera ventilar tu problema. Y así sucesivamente. Cuando hubo problema a la hora de la cena del Señor, donde unos estaban comiendo mucho, otros hasta llegaron a emborracharse, no los envió a reprender el espíritu de glotonería y de borrachera. No. Él mandó a examinarse cada quien en su interior, en su conciencia, antes de tomar la cena del Señor para ver si estaban limpios. Y te das cuenta que parte de lo que la iglesia de hoy en día ha querido hacer es colocar toda esta responsabilidad que es mía, ponérsela a otro, quedarme yo limpio y todo el tiempo decir que la culpa es de ese otro que llamamos Satanás. Es muy bueno vivir irresponsablemente la vida cristiana de esa manera, pero eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Ya hacia el final del programa hablemos brevemente de lo que algunos, Miguel, llaman espíritus territoriales. ¿Existen espíritus que controlan territorios? Eso es una enseñanza muy divulgada hoy en día y yo creo que el único pasaje que pudiera acercarse a algo semejante es cuando Daniel recibe esta visitación del ángel que le dice que él estuvo 21 días luchando contra el espíritu que estaba sobre el imperio de Persia. Y no tenemos claro exactamente lo que eso significó, pero aún asumiendo que en esa época había una lucha espiritual en las regiones celestiales y de alguien, de un espíritu de maldad, en control del imperio de Persia, basado en ese solo versículo, yo no puedo concluir que ahora hay todo un mundo controlado por espíritus territoriales y como se enseña hoy, que antes de yo ir a evangelizar tiene que ir un equipo adelante para expulsar los demonios de esos territorios, de manera que yo pueda predicar la palabra y la palabra pueda tener su eficacia. No, la palabra tiene poder en sí misma, no importa si la predica en medio del infierno. La palabra no tiene que encontrar un terreno que haya sido liberado de espíritu primero para ella hacer su efecto. No, la palabra es la palabra de Dios y nada para el poder y el propósito de la palabra de Dios cuando Él la envía. Entonces ahí tenemos que entender eso. ¿Y qué, por ejemplo, de esta teoría de la posibilidad de que los espíritus pudieran adherirse a objetos como las maletas, según muchos plantean? Bueno, yo creo que es una enseñanza de alguien que es muy conocido hoy en el ámbito de la guerra espiritual, que en realidad es Peter Wagner, que en realidad no tiene asidero. Esto viene del mundo animista de las religiones paganas. En las religiones paganas se pensaba y se piensa hoy en día, y nuestra cultura viene de ese trasfondo pagano, que los objetos tienen espíritu, como una mata, como los objetos en general. Entonces ahora de repente los espíritus se adhieren a maletas y vienen con nosotros de una región que yo visité donde la influencia demoníaca es mucha. Los espíritus no necesitan una maleta para llegar hasta aquí. Ellos no están limitados por la materia como nosotros estamos limitados. No necesitan un ticket de vuelo para venir en un avión. Esa no es la forma como ellos se comportan. Entonces todo esto es lo que no es antibíblico es extrabíblico, no tiene ni pie ni cabeza, y viene mucho de ese mundo animista en el que estamos acostumbrados a vivir. No es cierto. Pablo dice en 1 Corintios 8, en aquella ocasión había un problema de si me podía comer carne sacrificada en altares a ídolos. Si hay un lugar donde se podía adherir un demonio, era una carne que la han sacrificado en un altar que está dedicado a un dios pagano. Y Pablo dice, si tú no tienes problema con eso, te la puedes comer. Claro. Esa carne va hacia adentro de mí. No te la puedes comer, eso no es ningún problema. Si tu hermano tiene problema, por sensibilidad a tu hermano, no te la comas. Pero no tiene nada que ver con que el espíritu, el demonio esté adherido a la carne. Y te das cuenta que estas cosas son
o extra bíblicas o antibíblicas o ambas cosas. Definitivamente, y con relación a este tema existen muchísimas ideas y percepciones de igual índole, y por eso me gustaría también que pasáramos en este momento entonces a nuestro segmento de preguntas y ver cuáles son las interrogantes que tiene nuestra audiencia en el día de hoy. Adelante. Integridad y Sabiduría es el portal a través del cual recibimos las inquietudes de nuestros televidentes. Miguel, en esta ocasión, como siempre, tenemos dos preguntas. La primera dice, ¿cree usted que algunas enfermedades son causadas por Satanás? ¿La esquizofrenia, por ejemplo? La esquizofrenia es un trastorno médico, tiene un antecedente familiar frecuentemente identificable en familias, de manera que la esquizofrenia como tal, no, yo creo que cada vez que nosotros tenemos claramente identificado causas como esta, causas genéticas para un trastorno médico, no sería sabio atribuir eso a lo que sería algo espiritual. Ahora, pacientes endemoniados han sabido comportarse, viendo visiones y tener una serie de comportamiento erróneo, errático, parecidos y similares. Que pudieran en algunos casos similar o ser semejantes a un comportamiento esquizofrénico. Pero yo creo que la historia en uno, tanto en uno como el otro, es importante. El antecedente familiar, las actividades en que ha estado involucrado esta persona, la edad a la cual comenzaron estas cosas a manifestarse, etcétera, etcétera. De manera que definitivamente que la esquizofrenia, bipolaridad son enfermedades médicas y no enfermedades espirituales, no maldiciones espirituales. La segunda pregunta dice, ¿cómo puede un creyente mantenerse firme frente al sincretismo y la tolerancia que arropa la iglesia de hoy? Bueno, el sincretismo siempre habla de la unión entre la verdad y lo falso, y la tolerancia tiene mucho que ver con el espíritu de hoy en día, de no atacar el otro, de no juzgar a nadie, y muchas veces incluso con el espíritu de hoy en día de que no hay absolutos para juzgar a nadie. La única manera de cualquier persona mantenerse firme, habíamos aludido a algo de eso a lo largo del programa, es si tú conoces la verdad de Dios, te mantienes en la verdad de Dios, abrazas la verdad de Dios, vive por la verdad de Dios, obedece la verdad de Dios. Esa es la única manera. De lo contrario, tú continuamente te vas a sentir inseguro en medio de las circunstancias que estás viviendo o de las nuevas corrientes que te están llegando, y en tu inseguridad para sentirte que estás como los demás, las vas a abrazar cuando muchas veces va a abrazar entonces el error. Conozca la verdad, viva por ella, enseñe la verdad. Yo creo que esa es la manera de estar firme. La guerra espiritual, ficción o realidad es el tema que hemos desarrollado en el día de hoy y lamentablemente, Miguel, se nos ha agotado el tiempo. ¿Cómo nos despides? Si tuviera 10 segundos diría, amáis la verdad y la verdad os hará libre. Y con eso yo cerraría. Esa es, al fin de cuentas, donde yo tengo que regresar. Yo tengo que conocer la verdad, que es lo que me va a libertarnos del error, de la mentira, de mis pecados. Conociendo la verdad ahora, yo necesito amar esa verdad. Cuando yo amo la verdad, yo puedo entonces vivir por esa verdad. La razón por la que hay tanta gente tratando de encontrar algo que no está en la Biblia y conocer algo que no está en la Biblia, sobre todo en asuntos espirituales, es porque no aman la verdad, aman la especulación, aman el error, aman la sabiduría del hombre, la invención del hombre, aman la experiencia. Cuando tú amas la verdad, tú dirás como el salmista, oh, cuánto amo tu ley. Tu ley que es pura, que es capaz de dar vida al alma, que es capaz de restaurar el espíritu. Yo necesito amar la verdad, yo necesito vivir por la verdad, yo necesito caminar en la verdad, yo necesito obedecer la verdad. En ocasiones, cuando Dios ha dado permiso para que Satanás nos ataque o nos tiente incluso, es porque muchas veces no hemos obedecido la verdad. Y estando en una situación de desobediencia o quizás hasta de rebelión, entonces Dios permite la cercanía del enemigo para hacerme regresar a Él, que es el único que tiene protección y que tiene verdad para mí y que tiene estabilidad y paz. Yo necesito amar la verdad, caminar en la verdad, obedecer la verdad. Yo necesito ser fiel a la verdad. Y eso es parte del problema. Cuando yo no conozco la palabra, cuando la voy a enseñar, no soy fiel a la verdad. Y mucha gente está creyendo cosas porque ha sido previamente infiel a la verdad, al no escudriñarla, no estudiarla, no conocerla, no obedecerla, no amarla.
Finalmente, nosotros tenemos una instrucción clara de parte de Pablo en 2 Timoteo 2:15, donde él nos llama a manejar con precisión la palabra de verdad. Mucha gente que está hablando de guerra espiritual realmente no ha escudriñado la palabra, porque si la hubiese escudriñado no estuviese enseñando tantas cosas extra bíblicas y por tanto no manejan con precisión la palabra de verdad. Todo eso alrededor de la verdad, que es lo que me va a hacer libre, es lo que hace que nosotros nos seamos mucho más vulnerables a los ataques del enemigo, al error, a la mentira, al engaño, a la rebelión, y todo eso es lo que Dios está tratando de cuidar en nosotros. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Miguel, muchísimas gracias por guiarnos, como siempre, con sabiduría, en este tema tan interesante y con la dirección de Dios, sobre todo. Gracias a ti. Cuando tenga duda, regrese a la palabra, no a la invención del hombre. Definitivamente. A ustedes, amigos televidentes, recuerden visitar nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. El programa que desarrollamos en el día de hoy pertenece a la serie Temas y Doctrinas Controversiales. Gracias por haber estado con nosotros y nos encontraremos en una próxima ocasión.